impacto socioeconómico y ambiental de la explotación de recursos naturales en Colombia. Comenzaré por definir los recursos naturales como todos aquellos bienes y servicios que proporciona la naturaleza, sin que estos tengan alteración alguna por parte del ser humano. Sin embargo, según la Organización Mundial del Comercio, World Trade Organization, en su informe sobre el comercio mundial realizado en el año 2010, dichos recursos son definidos como materiales existentes en el entorno natural, escasos y económicamente útiles en la producción o el consumo, ya sea en estado bruto o tras haber sido sometidos a un mínimo proceso de elaboración. La anterior definición nos muestra claramente a los recursos naturales como algo económicamente rentable. Esta definición es un ejemplo del pensamiento de la mayoría, por no decir de todas las naciones, que abre el debate que abordará este informe entre los recursos naturales como un bien ambiental que se debe preservar o por el contrario como un bien de utilidad económica que se debe explotar. Tomando como referencia los siguientes textos, se analizará y concluirá algunos aspectos sobre el tema a tratar. El primer texto es Colombia a replicar el boom petrolero en el resto de la economía, un artículo de Ricardo Ávila publicado en el Portafolio. El segundo es La montaña rota, minería en páramos en Colombia, donde estamos, un libro de Miguel Álvarez Correa. El tercero es Colombia, entre los 500 responsables de la deforestación global, un artículo del diario El Espectador. El cuarto es Petróleo e impacto ambiental en Colombia, un artículo de Alfonso Avellaneda publicado por la Universidad Nacional de Colombia. El quinto y último es La minería en Colombia, impacto socioeconómico y fiscal, un proyecto investigativo de Mauricio Cárdenas y Mauricio Reina apoyado por FEDesarrollo. En la comparación de todos estos textos se encontraron varias semejanzas y diferencias que se abordarán a continuación. La explotación de recursos naturales representa el 2,8% del PIB, del Producto Interno Bruto, y aproximadamente el 16,4% de los ingresos totales del país. Cabe aclarar que el gobierno colombiano hace promoción de la actividad minera, o locomotora minera, como se le llama, ya que es la industria más dinámica o con más dinamismo económico que cualquier otra, especialmente en el caso de la exploración y explotación de petróleo. En el ámbito de aumento o generación de empleo, todos los textos coinciden en su veracidad, más no en su calidad. Lo realmente comprobable es que tan solo en el año 2006 se incrementó el empleo, con un incremento de 180.000 nuevos puestos en toda la nación. Además, se concuerda en que existe un favorecimiento del fisco, es decir, un incremento de rentas y bienes del Estado, gracias a la inversión extranjera en la minería. Por otro lado, es más que clara la presencia de explotación de recursos naturales en la mayoría del país, no solo en los textos, sino en la misma geografía mencionada en la referencia de estos, tanto así que ya más del 40% del territorio nacional tiene participación minera. Entre las regiones más destacadas encontramos a La Guajira, la zona amazónica, que cabe destacar es selva virgen, y Córdoba, entre muchas otras. Entre los recursos de mayor demanda tenemos el oro, el carbón, las esmeraldas y materiales de construcción, los últimos explorados en Córdoba apenas en el año 2004. Según el artículo de la revista Portafolio y el proyecto de investigación de FEDesarrollo, se necesita mayor inversión y aumento de la productividad en la explotación de recursos naturales, es decir, existe una subexplotación que desaprovecha lo que aún se puede explorar, para lo cual se hace necesaria la creación de consensos y reformas políticas que favorezcan aún más el desarrollo de la explotación minera y más aún de petróleo. Por el contrario, el libro de Miguel Álvarez afirma que desde el año 2001, gracias a la inversión minera internacional, se han aumentado y casi duplicado los gastos del gobierno nacional hacia la exploración y explotación de recursos naturales, en especial de petróleo. Este incremento de presupuesto hacia la minería se ve reflejado en la expansión de exportaciones mineras. En cuanto a las normas establecidas sobre dicha explotación, tanto el libro anterior como el artículo de Alfonso Avellaneda coinciden entre sí, ya que ambos textos afirman que las políticas actuales sobre explotación de recursos naturales no protegen el medio ambiente con dichas políticas. En referencia al desarrollo y bienestar de la población, se observa una crítica social por parte del artículo de Alfonso Avellaneda y el libro de Miguel Álvarez muy similar, y por el lado contrario, el proyecto investigativo de FEDesarrollo. Se evidencia a través de estudios citados que las regiones con presencia de explotación minera siguen en la misma clase social baja, con la misma pobreza absoluta, con empeoramiento de su salud y con daños físicos irreversibles. No existe relación entre desarrollo y productividad y base productiva de la región, ya que, por ejemplo, los artículos, en vez de bajar de precio, aumentaron por presencia de las compañías extranjeras. Por el lado de FEDesarrollo se asegura que es todo lo contrario, que en zonas como La Guajira el desarrollo e ingreso de presupuesto para el municipio
es notorio. Sin embargo, la distribución de dicho dinero no es su responsabilidad. Según la normatividad actual en todo el mundo, las compañías que afecten en cualquier dimensión la zona donde trabajen deberán adoptar las políticas de inversión sostenible y las políticas de responsabilidad social empresarial, RCE. Dichas políticas los responsabilizan a no ser cómplices de abuso de los derechos humanos, a defender la libertad de asociación y reconocimiento del derecho de negocios colectivos, a implementar métodos preventivos de problemas ambientales e iniciativas para la responsabilidad social. Sin embargo, se evidencia en Colombia, gracias a varios estudios ambientales, que el daño causado por la explotación de recursos naturales es irreversible y dejará huella por siglos. Un dilema multifacético, instaurado por todos los textos, ya que todos tienen una visión diferente, es la apropiación de tierras estatales por parte de compañías con licencia. Sobre este tema todos difieren, pero entre los puntos cercanos se puede deducir que todo depende de los títulos de tierra temporal que se le da a la compañía que realice su exploración y explotación. La tierra y todo lo que hay en ella le pertenece a la compañía hasta el momento en que se acabe el recurso a explotar. Si un asentamiento nativo está ubicado en dicha tierra, por más de que haya consulta previa, aunque con falta de información, primarán intereses políticos y económicos, por lo cual se terminará desterrando a la población nativa, en este caso indígena. Por su parte, en el libro La montaña rota, minería en páramos en Colombia, de Miguel Álvarez Correa, se concluye que a pesar del dinamismo económico y la generación de empleos, entre otros factores a los que ayuda la minería en Colombia, no vale la pena dicho sacrificio, soportando abusos a las comunidades, atropellos al medio ambiente y pérdida de regalías, entre otras. Por último, indica cómo se incumplen las leyes que protegen los páramos en la minería por causa de licencias fáciles. El periódico El Espectador, en su artículo del 11 de febrero de 2015, da a conocer resumidamente el Programa Mundial de Dosel, que busca hacer responsables a los países de la deforestación excesiva en cada uno de ellos. Colombia, que aparece en los primeros lugares, no solo está condenada por esta, sino por la expansión ganadera, que también genera la principal causa de deforestación. La mayoría de compañías cuenta con políticas de inversión sostenible insuficientemente desarrolladas. La revista de la Universidad Nacional, con el artículo Petróleo de Impacto Ambiental en Colombia, de Alfonso Avellaneda, básicamente señala el daño ambiental tan grave e inigualable que causa la minería en Colombia. Para ello, usa como primera mirada la contaminación del agua, el daño de los suelos, la destrucción de hábitats naturales y el exterminio de más de 200 especies, con lo que quiere concluir que a pesar de que esta actividad genere buenos ingresos a la nación, el daño ambiental es algo irreversible que afecta a todos los seres vivos y su integralidad. Los anteriores 5 libros analizados y comparados entre sí nos dan una clara idea de lo extenso y sigiloso del debate. Sin embargo, aunque la información depositada en ellos está bien argumentada y organizada, hubo algunos vacíos que por una u otra razón no se llenaron en dichos textos. En mi opinión, el vacío más difícil de llenar, pero uno de los más importantes, es la visión que genera este tema a la religión, en este caso la cristiana y la católica, ya que siendo este un país extremadamente creyente y devoto a las dos religiones ya mencionadas, la Iglesia sería un medio, un factor que, de dar su opinión positiva o negativa frente a la explotación de recursos naturales, suscita en los creyentes a seguir dicho pensamiento. De este modo podría hasta plasmar en los individuos una conciencia más ambientalmente sostenible o, por el contrario, sumamente capitalista. De acuerdo a lo anterior tratado en el informe, surgen varios interrogantes, entre los cuales sobresale uno. ¿De qué manera se podría asociar el aspecto socioeconómico con el ambiental en el proceso de explotación de recursos naturales para que dicha asociación brinda integralidad y sostenibilidad a dicho proceso? Esta pregunta es generada al observar en el análisis de los textos, en el que se evidencia que aunque pocos coinciden en algunas ideas, todos difieren en la mayoría de conclusiones y determinaciones frente al proceso de explotación de recursos. La razón por la que difieren es que casi todos tienen un aspecto al que están enfocados, que es diferente a los demás. Unos son de aspecto económico, otros ambientales y otros socioeconómicos, de manera que solo se relaciona lo social con lo económico, pero se deja lo ambiental como una rama aparte. Así pues, debería existir, en mi opinión, una integralidad entre estos tres aspectos que conlleva esta actividad de explotación natural, para que esto se realizará la práctica de las mismas con un desarrollo equilibrado entre lo ambientalmente sostenible, lo económicamente útil y lo socialmente aceptado y beneficioso para los individuos de la población afectada. Dicho esto, la respuesta a esta pregunta, teniendo como base argumentativa y explicativa los textos analizados, sería:
Sí, podría existir una forma de asociar el aspecto socioeconómico y ambiental de forma integral para lograr un desarrollo sostenible de la actividad. La forma en que se podría planear y poner en práctica esta sería, por un lado, a través de la participación activa de los miembros de la comunidad, no solo como espectadores, sino como entes mismos de regulación, vigilancia, además del aporte de ideas para esta actividad, como conocedores empíricos de la zona y del trabajo a realizar. Por otro lado, con normatividad explícita de orden nacional que establezca la obligación de la relación integral de los tres aspectos, económico, social y ambiental. Dicha normatividad debería ser controlada por autoridades específicas no gubernamentales y gubernamentales que verifiquen el debido proceso. Además, no se debería permitir la sobreexplotación de recursos en una zona hasta que ésta termine árida, muerta. Se debería frenar los procesos a tiempo, de modo que la zona se pueda recuperar, ya que no tendría daño profundo hasta determinado tiempo. Estas, entre muchas otras, son algunas de las formas como se podría lograr la integralidad de los aspectos influyentes en esa actividad. Aunque algunas quizás no funcionen, son el primer paso para seguir creando proyectos de integración que velen por la buena economía, la sostenibilidad ambiental y el bienestar social. Como primera conclusión, cabe destacar la importancia del impacto económico y ambiental en la explotación de recursos naturales, ya que ambos difieren en extremos de ideales y pensamientos, y sin embargo son los que se evidencian con mayor fuerza en esta actividad. El aspecto económico, por su parte, tiene un pensamiento de la naturaleza como algo material que da utilidades, pensamiento que se define en su poco interés por las consecuencias paupérrimas que deja la exploración y explotación de recursos de toda clase. Por otro lado, el aspecto ambiental ve la naturaleza como material de sí misma, propiedad de sí misma, que debe preservarse a toda costa, ya que también tiene en cuenta los individuos de los cuales depende esta como animales, plantas y seres humanos. A pesar de que se evidencia el daño ambiental irreversible en las zonas donde se presenta la actividad minera, principalmente, y los esfuerzos, muchos o pocos, por intentar revertirlos son inútiles, las entidades que realizan estas actividades siguen con la sobreexplotación, hasta dejar áridas las zonas donde explotan, y además afirman que hay una subexplotación, una falta de explotación de todo el país. De manera que la explotación de recursos naturales no va a parar hasta que se acaben todos y cada uno de los recursos existentes. Entonces, según los textos analizados, la economía colombiana también se acabaría con estos, ya que está relacionadamente con la producción y exportación de recursos. En cuanto a las compañías extranjeras y las mismas nacionales responsables de la deforestación de la mayoría de los bosques en el mundo y en Colombia específicamente, se puede decir que utilizan dichos árboles para madera y papel, afirmación que sería errónea. La mayoría de los árboles y los bosques enteros talados por estas compañías usan estos árboles para la fabricación de productos comestibles empacados, productos de belleza y aceites de cocinas. Se están acabando nuestros bosques, los pulmones de la tierra, por fabricar productos realmente innecesarios para el hombre, pero que la sociedad ha hecho creer necesarios para su imagen y salud. Este es solo un ejemplo de la falta de conciencia que hemos heredado de generaciones antiguas. No es un problema actual, es un problema ambiental de más de 50 años que no hemos podido siquiera ver. Gracias.